Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Extra Noticias. Muy buenas noches, bienvenidos a esta edición Mesa de Análisis. Vamos a conocer lo más importante de este día, resumido en nuestros titulares. Bueno. Vamos a iniciar de inmediato con las informaciones, sobre todo con el día de hoy, uno de los aspectos más relevantes que fue la visita a la Asamblea Legislativa del presidente electo de Venezuela, Edmundo González. Edmundo González llegó a la Asamblea tras su reunión con el presidente de la República, Rodrigo Chávez, y donde fue recibido por todos los diputados y en las afueras, un grupo de venezolanos. El presidente del Congreso, Rodrigo Arias, fue enfático en su discurso, en el que el líder opositor lidera una causa que trasciende las fronteras y que es un deber defender la democracia. Le solicitó seguir adelante. Presidente, Costa Rica le recibe con esperanza y convicción. Siga adelante. Siga adelante con la certeza de que, como bien lo enseña nuestra propia historia, los esfuerzos por la libertad siempre encuentran su recompensa. Señor presidente, con la soberanía popular hasta el final, con el Estado de Derecho hasta el final, con la democracia hasta el final, con Venezuela hasta el final. En su mensaje, Edmundo González reconoció que nuestro país tiene como base principal la democracia y es un refugio en tiempo de incertidumbre en Venezuela. Tantos y tantos iberoamericanos, Costa Rica ha sido siempre sinónimo de feliz, de paz, civismo y democracia. Nos alegra poder decir una vez más, con orgullo y gratitud, que este hermoso país enclavado en el corazón de Centroamérica es un bastión de la democracia en toda la región y un cálido refugio en los momentos de zozobra que por desgracia suelen azotar de cuando en cuando a nuestros hermanos. La democracia hay que defenderla y hay que defenderla todos los días, porque la democracia significa una serie de libertades y una serie de derechos, y cuando un pueblo comienza a querer, o cuando un gobierno inicia un proceso de ir debilitando nuestro sistema institucional, pues eso es una señal de alarma y nos llama a defender cada vez más nuestra democracia. Según él, durante el régimen de Nicolás Maduro, una cuarta parte de la población venezolana ha sido obligada a dejar su país para buscar mejores oportunidades. Hoy son más de 8 millones, una cuarta parte de nuestra población, los venezolanos que han dejado su país para probar fortuna en destinos lejanos, situaciones adversas. Por esta y tantas otras razones, el régimen que preside hoy el señor Maduro constituye una amenaza regional que como tal debe ser asumida por todas las democracias de Iberoamérica. A pesar del control omnímodo y totalitario que dicho régimen ha pretendido implantar en Venezuela a lo largo de tantos años, ya en el corazón de los venezolanos se mantiene viva la llama de la libertad y el espíritu republicano. Las fracciones que integran el plenario legislativo saludaron y se fotografiaron junto al líder opositor. La victoria de Edmundo González Urrutia fue incuestionable. La oposición se organizó de una manera espectacular, que es ejemplar para todo el mundo democrático, para poder demostrar el fraude asqueroso que cometió el dictador Maduro, que tiene los días contados. Por último, su visita se puso fin con este saludo al pueblo venezolano que reside en nuestro país. Pero horas antes, tan solo un par de horas antes, Edmundo González fue recibido en casa presidencial con todos los honores. Aseguró que este es el momento más propicio para erradicar el régimen de Nicolás Maduro y pidió a los venezolanos además no ceder.
Venezuela está unida en el anhelo común de paz, libertad y prosperidad. Y los verdaderos demócratas del mundo avalan la decisión soberana que ya emitió el pueblo venezolano. En esta hora crítica nadie puede dudar ni ceder. Sabemos que contamos con nuestros hermanos de Costa Rica que seguirán haciendo honor a esa tradición compartida de lucha por la libertad y la democracia. Con estas palabras, el ya reconocido por muchos países latinoamericanos como presidente legítimo de Venezuela, Edmundo González, aseguró que es el momento más propicio para no ceder ante las presiones del régimen de Nicolás Maduro. Esa pesadilla pronto les va a terminar. No más cese la dictadura que actualmente impera en Venezuela, podrán regresar a su país y serán miles los que retornen por todas las vías a Caracas. Esto como parte del discurso que dio en Zapote junto al presidente de la República, Rodrigo Chávez, donde el mandatario reconoció nuevamente por parte de Costa Rica la legitimidad de la elección de Edmundo González. Muchos venezolanos se hicieron presentes afuera de Casa Presidencial, dando su apoyo a González y relatando parte de lo que vivían en Venezuela. Agradecidísima con Costa Rica por haberme abierto las puertas después que el régimen de Nicolás Maduro apresó a mi esposo. Hoy día es un preso político. Tiene 7 años secuestrado por la narcodictadura de Nicolás Maduro. No tiene sentencia. Lamentablemente fue torturado. Sus torturas llegaron a desprendimiento de testículos, fracturas, deformidad en manos, pies y demás. No puede ser posible que una persona que trabaje en una clínica de mantenimiento pueda tener un sueldo de $3 al mes. Eso no es explicable. Y te lo digo por base propia porque mi madre trabaja todo el día en una clínica ganando $3 al mes y yo le mando $50 por semana y es lo que puede recibir de mi parte por semana y es mucho más de lo que pueda recibir por el gobierno trabajando un mes. A las 4 de la tarde, Edmundo González visitó también la Asamblea Legislativa como parte de la visita que realiza a varios países de la región en busca de apoyo internacional. Y la embajadora de los Estados Unidos en Costa Rica, Cynthia Telles, lideró iniciativas clave que incluyen la capacitación de oficiales de seguridad y la entrega de recursos tecnológicos avanzados. Este domingo será su último día como embajadora, dejando un legado importante en el desarrollo de estrategias para proteger a las comunidades costarricenses. Durante su gestión, la embajadora de Estados Unidos en Costa Rica, Cynthia Telles, lideró iniciativas clave que incluyen el fortalecimiento de puertos y fronteras, la capacitación de oficiales de seguridad y la entrega de recursos tecnológicos avanzados. Estas acciones han mejorado la capacidad de las fuerzas de seguridad costarricense para combatir las amenazas transnacionales y garantizar un entorno más seguro para sus ciudadanos. Cuando me dijo, mami, ¿qué te pasa? El presidente quiere nombrarte algo, ¿cómo te ocurre decir que no? Me dice, mira, a vos siempre te ha gustado mucho Costa Rica, quieres mucho Costa Rica, ¿por qué no le mencionas eso? Le dije, jamás me van a nombrar a Costa Rica, es un puesto muy importante, un puesto que mucha gente lo quiere, jamás. La embajadora recibió este jueves la medalla de oro, la máxima distinción otorgada por el Ministerio de Seguridad Pública, en reconocimiento a su destacado apoyo en el fortalecimiento de la seguridad del país. Sí me siento feliz de lo que hemos hecho hasta este momento. Pero sí, es decir, sí. Me toca regresar, pero está bien. Hemos hecho muchas cosas buenas y de confianza en mi equipo en la embajada que puedan seguir ellos trabajando en esas mismas líneas. Este reconocimiento se suma a la medalla al mérito en la paz y la democracia, otorgado en diciembre pasado por el presidente de la República, consolidando su legado como una figura clave en la relación bilateral entre Costa Rica y los Estados Unidos. Y la Policía de Migración de nuestro país tendrá acceso a una base de datos de más de 250 millones de personas de todo el mundo. Esto gracias a un equipo facilitado por el gobierno de los Estados Unidos. Este es parte de los 10 equipos de medición biométrica que recibió este jueves la Policía Profesional de Migración y de manos de la Embajada de los Estados Unidos. No es solo el equipo como tal, sino la base de datos de las policías estadounidenses que ahora permite accesar. Bueno, al momento de utilizar el equipo, los funcionarios al momento de utilizarlo van a poder comparar esos datos biométricos con la base de datos del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. ¿Cuánto estamos hablando? Se está explicando un poco ahora que es bastante datos los que maneja este sistema. Sí, esta es la base de datos más grande del mundo y
tiene más de 250 millones de datos biométricos. Entre el año 2022 a la fecha, de acuerdo a las autoridades, se detuvo en ambas fronteras terrestres, con Panamá y Nicaragua, a 8 extranjeros ligados a células terroristas de Al-Qaeda y de ISIS. De ahí la importancia de este tipo de equipamiento para blindar aún más al país. Esa es una de las ventajas, que la consulta va a ser prácticamente que inmediato, lo perfilamos de una vez y ahí se toman directamente las decisiones para tratar con las personas. La señora embajadora, que es una muestra del equipo, entonces, ¿cuántos puestos van a aprovecharse para que tengan este nuevo equipamiento? El equipo es aproximadamente 10 equipos que van a ser utilizados en diferentes zonas de acceso migratorio, aeropuertos, frontera norte-sur. El equipo completo, facilitado por el gobierno de los Estados Unidos, asciende a unos $100,000. Y un video grabado por una cámara que llevaba un bombero muestra el incendio ocurrido este miércoles en Desamparados, donde resultaron heridas 2 personas. Estas imágenes revelan el peligro de estas emergencias y a lo que están expuestos los bomberos. Alberto Cuadra está en la Estación Metropolitana Sur y nos amplía, perdón, la Estación Metropolitana Norte y nos amplía. Adelante, Alberto. Se trata de una grabación inédita que fue publicada el día de hoy por parte de los bomberos de Costa Rica, donde nos logra evidenciar cómo es que se manejan este tipo de emergencias de incendios en estructuras. Esta grabación se tomó de un incendio, de una emergencia que ocurrió exactamente el día jueves, el día de ayer, cuando se incendió una casa de habitación, 3 personas resultaron heridas y lamentablemente uno de ellos fue un bebé de tan solo 4 días de nacido, una mujer, y también se habla de que un animal, un perro, también resultó herido. Pero bueno, lo más importante es que este tipo de grabaciones, y que lo vamos a ver a continuación, deja una enseñanza importante, sobre todo a los bomberos que están en formación, para poder atacar de mejor manera este tipo de emergencias. Veamos. De esta forma se ve un incendio desde la primera línea. Es lo que ven los bomberos cada vez que llegan a apagar un incendio y todo el peligro que los amenaza. Ahora despegamos un dron, lo volamos sobre el área afectada y tenemos un escenario real. Lo mismo ha pasado con búsqueda de personas, rescates, incendios en estructuras. La tecnología sin duda ha sido un aliado para nosotros. Y en este caso, documentar imágenes de las atenciones que brindamos también para nosotros es sumamente relevante, porque a través de la vista en primera persona de un bombero, analizamos las acciones que tomamos siempre en procura de brindar cada vez un mejor servicio. Este incendio de grandes proporciones dejó como saldo a una mujer y un perro gravemente heridos, además de un recién nacido afectado por inhalación de humo en la comunidad de Loma Linda, en Desamparados de San José. El incidente ocurrió en una vivienda de 85 metros cuadrados que sufrió daños en un 70% este miércoles. Nos encontramos en el sector de Loma Linda, donde se ha presentado un incendio estructural en una vivienda de 80 metros cuadrados. Trabajamos con las unidades de la Metropolitana Sur y Desamparados, evitando la propagación hacia las viviendas colindantes. Lamentablemente, las pérdidas son aproximadamente de un 70% en esta vivienda, y también se reportan algunas personas con lesiones menores y algunas mascotas que están siendo atendidos por nuestro personal paramédico. Equipos de bomberos de las estaciones de Desamparados y Metropolitana Sur respondieron a la emergencia, logrando controlar las llamas para evitar que se propagara a 5 estructuras cercanas. Son los primeros días de enero, en 2 semanas prácticamente llevamos 20 emergencias, 20 incendios estructurales, algunos en empresas, algunas en casas también de habitación, y también ya tenemos algunos registros de incendios en vegetación. Así que mucha atención, sobre todo ahora que hay bastante viento en las zonas montañosas y también en las zonas del Pacífico Central y Pacífico Norte, donde en estos momentos, según el SINAC, también se ha hecho la advertencia para evitar las quemas en charrales y las quemas en vegetación. Desde la estación metropolitana Norte, este ha sido un informe de Alberto Cuadra para Extra Noticias. Gracias, Alberto.
Y un hombre sospechoso de golpear con un martillo y presuntamente abusar de una menor de 12 años pasará los próximos 6 meses de prisión. Así lo confirmó la Fiscalía de Upala tras la audiencia preliminar que se llevó a cabo este jueves. Se trata de un costarricense de apellido Quintana, a quien las autoridades señalan como responsable del supuesto ataque contra una niña ocurrido el martes en la zona fronteriza con Nicaragua. La captura del sujeto ocurrió en San Miguel de Bijagua la tarde de este miércoles 15 de enero. Ahora lo investigan por los delitos de violación y tentativa de homicidio. El día de ayer, a eso de las 19 horas, se registra un incidente en el sector de las Américas. La Fuerza Pública acá de Upala realiza un operativo desde esa hora, desde anoche, y hoy damos con la detención del sujeto. Es importante para nosotros no dejar impune este tipo de actos, máximo que es una menor de edad tratándose. Vecinos de Atillo claman por una solución para el puente peatonal que atraviesa la circunvalación, ya que no cuentan con las normas establecidas por la Ley 7600. Hoy se anunció con bombos y platillos la inauguración de la rotonda en Atillo 3 y 4 en circunvalación. Sin embargo, a escasos 500 metros se cuenta con un puente el cual no cumple con la Ley 7600. Las obras en la rotonda de Atillo 3 y Atillo 4 rondaron una inversión cercana a los 7.000 millones de colones, mientras que en el 2015 se invertían 200 millones de colones en unos ascensores en el puente que comunica los Atillos. Adultos mayores y familias son los que más lamentan no contar con la adecuación correcta del puente en Atillo 5 y se quejan que ahora se piensa mucho en los autos y poco en los adultos mayores. Es que eso es lo que digo, piensan solo en el transporte, pero nosotros los humanos o los vecinos tenemos que lidiar con el resto de las cosas que quedan a medio palo. Sí, definitivo, sí, se piensa más en el dinero, en el invertir, pero en la parte humana como que no piensan en el adulto mayor, que hay tantos aquí en Atillo 4, donde vivo yo en Atillo 4 hay cantidades de adultos mayores. Conavi, inversor de ambas obras en Atillo, ha indicado en repetidas ocasiones no tener fondos para el mantenimiento de los ascensores, pero ¿daría alguna solución a los vecinos? La alternativa, que es lo que necesitamos buscar e implementar, son las rampas. Ya se están buscando, desde hace tiempo se pidió topografías y se han venido trabajando. Lo que no tendría es una fecha para el momento en el cual podrían desarrollarse, ya que hay un tema, ¿verdad?, de los requerimientos que pide la administración para poder tener uno de estos proyectos. Pero ante esta mejora habría un problema en los procesos. Sí, de hecho ya se está buscando la alternativa para intentar lograr hacer la colocación de las rampas. La problemática con las rampas es que ocupan una muy gran área, ¿verdad?, para poder desarrollar lo que son estas rampas con la pendiente adecuada para todo lo que son los usuarios. Ni siquiera en este punto estaría ya preocupándome por un tema del presupuesto, sino es propiamente lo que son los espacios, porque en muchos de los casos estamos hablando de expropiaciones y esto claramente toma bastante tiempo. De momento, familias con sus coches, personas con algún tipo de discapacidad y adultos mayores tendrán que seguir sorteando su paso en este puente, el cual no cuenta con las condiciones de la Ley 7600. Y ante los rumores que han surgido de que el ministro de Obras Públicas y Transportes, Mauricio Batalla, sería o estaría interesado en una candidatura presidencial, rumores que han sonado con fuerza en estos primeros días de enero, bueno, hoy le consultamos si optaría por inscribir su nombre como aspirante a la presidencia, eso sí tomando en cuenta que de hacerlo tendría que renunciar antes o el propio 31 de enero, día en que se estima o se prevé que esté terminándose el proyecto o entregándose el proyecto Taras-La Lima en Cartago. Recordemos que el Tribunal Supremo de Elecciones, el cronograma del Tribunal Supremo de Elecciones, indica que el 31 de enero es la fecha límite para que renuncien a sus cargos los ministros y miembros de otros rangos de poder que deseen postularse a la presidencia o a la vicepresidencia en el año 2026. Después de esos anuncios en Cartago, ¿usted pensaría dar un anuncio como candidato presidencial? Bueno, vamos a ver, voy a usar una frase de doña Pilar. Doña Pilar dice que si uno quiere que los dioses se rían de uno, uno hace planes a futuro. Yo hoy, al día de hoy,
este jueves estoy muy enfocado en todas estas obras. Vienen 170 obras del programa Riesgo Inminente, así que enfocadísimo el ministro de Obras Públicas el día de hoy. ¿Qué pasa mañana? Solo Dios sabe. Con una inversión cercana a los 7.000 millones de colones y con obras aún pendientes, esta mañana el Poder Ejecutivo inauguró la rotonda que está entre Atillo 3 y 4. El Ministerio de Obras Públicas y Transportes habilitó la nueva rotonda debajo del paso elevado en Atillo 3 y 4. Las obras están en un 92% de avance, por lo que para el jerarca del MOP se podían habilitar como una medida para descongestionar la zona. De aquí a un año, si Dios lo permite, no va a haber un solo paso a nivel en circunvalación, lo que va a generar, pues por supuesto, tiempos de ahorro. Solo este paso de nivel nos está ahorrando 15 minutos en hora pico, así que pues muy contento y muy orgulloso de todo el trabajo que hace el Ministerio de Obras Públicas y toda la gente del CONAVI. Sin embargo, algunos vecinos de Atillo no se mostraron satisfechos con la apertura inconclusa. Faltan algunas cositas, pero sí veo que falta alguna acera como para gente con discapacidad que tengan que pasar del lado de la ampliación a este lado del parque, y que recuerde que ahorita entran las clases y van a pasar los niños a la escuela y también adultos mayores. La prioridad de la ampliación de las carreteras es en los vehículos. En Atillo lamentablemente los pasos de nivel para personas no hay. Usted no puede pasar de aquí, Atillo 3 a Atillo 4. La obra tiene un costo de 6.813 millones de colones. Esta rotonda no es solo un cruce de caminos, es también la evidencia de cómo hemos logrado transformar instituciones como el MOP, que ahora sí está haciendo que la plata alcance y que está convirtiendo los barriales del subdesarrollo en autopistas de modernidad. Con la habilitación de la rotonda, el proyecto tiene pendiente la conclusión de las 4 marginales, además de trabajos complementarios como aceras, cordón y caño, labores que comenzaron desde diciembre anterior y se espera finalicen en marzo próximo. Desde hoy esta rotonda lleva el nombre Raymond Telles, padre de la embajadora de los Estados Unidos en nuestro país, Cynthia Telles, quien fuera asimismo el primer embajador hispano de Estados Unidos en Costa Rica entre 1961 y 1967. Y con la finalidad de contar con mejor y mayor visibilidad en carretera, el Consejo Nacional de Vialidad realizará un recorte a los árboles que están en la autopista General Cañas, y para eso tendrá un horario especial y cerrará por algún tiempo la carretera en el sentido Alajuela-San José. El Consejo Nacional de Vialidad, CONAVI, realizará trabajos de poda, descuaje y tala de árboles en la Ruta Nacional número 1, sentido Alajuela-San José, para prevenir riesgos de accidentes viales. Estos árboles ya desde hace bastantes años han venido generando una problemática por caída de ramas, ¿verdad? Un riesgo alto para los usuarios, especialmente en una ruta de alto tránsito y alta velocidad. Entonces ya obtuvimos lo que son los permisos para lo que son descuajes mayores y corta de varios de estos árboles. Entonces prácticamente lo que se está buscando es el descuaje de prácticamente todo para que tengamos una situación mucho más segura y en muchos de los casos valorar en efecto si podemos o procederemos a hacer la eliminación total del árbol. Estas intervenciones son necesarias debido a la presencia de ramas de gran tamaño que sobresalen sobre los 3 carriles que representan un peligro en condiciones de viento o lluvia intensa. Eso para salvaguardar la integridad del usuario, de los trabajadores que realizarán las labores, así como del equipo que se utilizará. Por lo tanto, se agradece al usuario respetar los cierres y buscar las rutas alternas correspondientes en este sector. Los trabajos serán desde el viernes 13 de enero al miércoles 7 de febrero, en un horario de 9 de la noche a 5 de la mañana, en el sentido Alajuela-San José, entre el cruce del Real Cariari hasta la rotonda Juan Pablo II. En esos lugares y en esas ocasiones, los árboles se vuelven un elemento natural que podría ocasionar un riesgo para la circulación. Por ejemplo, cuando se viene un viento, una rama podría caer y podría golpear, o algunos animales que vienen ahí también podrían, ¿verdad? Se podrían tirar algo y generar un daño. Entonces, sí es importante reconocer que en los lugares donde hemos decidido que queremos carreteras para que los vehículos circulen rápido, no es bueno la presencia de árboles. Como rutas alternas sugeridas está San Antonio de Belén.
dirigiéndose hacia la Radial Lindora y tomar la ruta 27, y Barrial de Heredia, tomando la ruta 106 pasando frente a Senada, continuar por la ruta 3 en el cementerio Jardines del Recuerdo y retomar la General Cañas en la rotonda Juan Pablo II. CONAVI agradeció la comprensión de los usuarios y solicitó respetar la señalización y los cierres nocturnos para garantizar la seguridad de las cuadrillas y conductores. Y las familias se preparan para el regreso a clases, pero les preocupa cuánto presupuesto van a necesitar en total para compra de útiles y de uniformes. Y ya para esto, hoy el Ministerio de Educación Pública dio a conocer la lista de sugerencias o la lista sugerida de útiles para este año. Muchos padres de familia se están enfrentando el desafío de la compra de útiles escolares previo al inicio de clases el próximo 5 de febrero. Algunos padres prefieren basarse únicamente en la lista oficial del MEP para organizar sus compras con antelación. Otros optan por esperar a las indicaciones específicas que reciben en las escuelas al inicio de clases. Siempre he visto que mi hija lo hace a su gusto. La lista la mandaron el día que los matricularon. Entonces, esta semana que pasó, el domingo, de hecho, ya la fuimos a comprar, la lista. Yo soy docente y nosotros damos una lista de útiles junto con la matrícula para que ellos se puedan ir guiando y ya en esta fecha los van comprando. El Ministerio de Educación Pública ya publicó su lista de útiles sugeridos disponible en www.mep.go.cr/inclinada lista-útiles, la cual incluye materiales básicos como lápices, cuadernos, crayones y tijeras para preescolar y primaria, así como calculadoras y hojas de examen para secundaria. Se recomienda a las familias revisar juntos los útiles del año anterior para identificar materiales reutilizables y establecer un presupuesto familiar involucrando a los hijos en este proceso, para fomentar su responsabilidad y fortalecer su autonomía. Mientras las familias se preparan, la preocupación por los costos sigue siendo un tema central en la búsqueda de garantizar un regreso a clases exitoso, por lo que algunas recomendaciones como reutilizar útiles del año anterior y buscar ofertas esperan aliviar la carga económica de las familias. Y los rectores de las universidades públicas están solicitando al Ministerio de Hacienda girar el dinero para educación, seguridad y cultura aprobados por los diputados en el presupuesto de este año. Hacienda asegura que estos dineros estaban destinados al pago de intereses de deuda y por tanto deben analizarse. El Consejo Nacional de Rectores instó al Ministerio de Hacienda a girar los recursos correspondientes al 2% de aumento que el Fondo Especial de la Educación Superior, FES, recibirá para el 2025. Congelar el aumento del FES del 2025 pone en riesgo directo aspectos como el fortalecimiento y ampliación de la cobertura de becas socioeconómicas para los estudiantes en condiciones de vulnerabilidad, pobreza y pobreza extrema, con especial afectación a aquellos que provienen de las regiones fronterizas, costeras y fuera de la GAM. Según los rectores de las universidades públicas del país, está establecido constitucionalmente la obligatoriedad por parte del Estado de dar estos dineros, tras ser aprobados el año anterior por la Asamblea Legislativa. De igual manera, pidieron que los recursos extraordinarios aprobados por la Comisión de Asuntos Hacendarios para Seguridad y Cultura sean girados. El Ministerio de Hacienda, por su parte, sostiene que no pueden descongelar estos recursos hasta en tanto no se conozca el impacto que tendrán en la partida de pago de intereses de la deuda externa que tiene el país. ¿Qué pasa si los intereses suben? Los diputados se repartieron plata que no podía tocarse y por eso están congelados. Nosotros hemos dicho de manera reiterada que esos recursos no se podían tocar y que lo único que podemos hacer es esperar a ver cómo se comportan las variables macroeconómicas, particularmente tasas de interés y tipo de cambio, para ver si nos van a sobrar recursos o no. La responsabilidad es del gobierno, que mandó un presupuesto que estaba acotado a las condiciones que uno preveía. Días atrás, la Sala Constitucional emitió un fallo respecto al no cumplimiento en la asignación del 8% a la educación, monto que no ha sido posible alcanzar por parte de los gobiernos desde el 2014, pues el Estado asegura la situación fiscal del país impide cumplir con este porcentaje. Y si usted es estudiante y necesita apoyo económico para continuar con sus estudios en la universidad, le contamos que el Ministerio de Educación Pública abrirá inscripciones para becas. Bueno, y es que estas becas cubren matrícula y materias en universidades y para universitarias debidamente acreditadas. Tiene su método
A pesar de su situación económica, Eric logró estudiar una carrera universitaria gracias a una beca. Estas oportunidades y la del MEP pues realmente apoyan para que los estudiantes que quizás están en una condición, ¿verdad?, de vulnerabilidad o que tienen algunas necesidades económicas puedan continuar estudiando. Entonces, sin lugar a duda, ese aporte económico que da el programa de las becas post-secundaria contribuye y fortalece ese deseo de salir adelante. Las becas de postsecundaria están dirigidas a estudiantes en condición de vulnerabilidad económica, brindando subsidios para cubrir matrícula y materias en universidades y para universidades públicos o privados acreditados por CONESUB. Este programa del Ministerio de Educación Pública, que ha beneficiado a más de 5.000 personas al año desde 2021, tiene como objetivo garantizar la permanencia y mejorar el acceso a la educación superior. Está dirigido a estudiantes universitarios debidamente matriculados en una universidad pública, privada o centro educativo parauniversitario, y la apertura se realizará a partir del 27 al 29 de enero a través del sitio oficial del MEP. Los montos varían según la cantidad de materias matriculadas, oscilando entre los 65.000 y 104.000 colones, sujetos a disponibilidad presupuestaria. El tema del servicio de parquímetros en la capital tiene un nuevo capítulo. El alcalde Diego Miranda indicó que la empresa adjudicada del servicio está realizando unas correcciones en el contrato, situación que ha atrasado la puesta en marcha del proyecto. Según la empresa, el panorama cambió y ya están realizando las modificaciones para poder empezar sus operaciones. Se estima que la alcaldía deja de percibir mensualmente 243 millones de colones mensuales por la falta de dicho servicio, el cual no se realiza desde julio anterior. Es la primera vez que lo aceptan y es la primera vez en que llegamos a un acuerdo donde ellos van en un documento oficial a aceptar que efectivamente esos dos cálculos no coinciden, para que la administración tenga herramientas para que posteriormente, si algo sucede con la fiscalización del contrato o con la ejecución del contrato, nosotros podamos tener una salvaguarda. Efectivamente, ya incluso había un documento de la municipalidad que decía que todo estaba en orden y todo se había cumplido. Sin embargo, en la alcaldía se consideró que había algunas discrepancias, entonces el señor alcalde nos solicitó unas aclaraciones con respecto a esas posibles y eventuales discrepancias, cosa que la empresa ha estado trabajando, y el día de ayer o a más tardar hoy estaríamos presentando a la alcaldía. El Banco de Costa Rica respondió a las denuncias de cerca de 40 clientes que denunciaron una aparente sustracción de dinero en sus cuentas de ahorro, esto en el mes de diciembre. Según la entidad bancaria, cada uno de los casos deberá ser atendido de forma individual, labor que ya realiza la Contraloría de Servicios. La entidad informó que no existió vulneración de sus sistemas informáticos ni fueron sujetos a algún tipo de ciberataque. Por un tema obligatorio, el banco debe investigar cada uno de los casos de forma individual. De hecho, en este momento, Contraloría de Servicios está con la tarea de investigar cada uno de estos casos. Es importante reiterar que los sistemas del Banco de Costa Rica no han sido vulnerados. De hecho, el banco mantiene una estrategia de capacitación constante de los clientes para evitar que caigan en artimañas de ingeniería social. El Banco de Costa Rica tiene esta estrategia que utiliza diferentes medios para capacitar a los clientes y darles herramientas. En comunicación individual, a través de correos electrónicos, se le da información y herramientas a los clientes, también de forma masiva a través de campañas digitales y de comunicados de prensa, e inclusive también a través de nuestras redes sociales. Y vientos de hasta 112 kilómetros por hora fue lo que se registró en el Pacífico Norte, según el Instituto Meteorológico Nacional. Y tome previsiones porque el frío que estamos sintiendo en las últimas horas continuará. Incluso el día de hoy se registró una temperatura bajísima en el Cerro de la Muerte. El termómetro marcó los 0 grados. Según los expertos, los niveles elevados de presión atmosférica sobre la cuenca del Caribe intensificarán los vientos alisios en las diversas regiones. Estas condiciones permitirán la entrada de humedad desde el Mar Caribe hacia el territorio nacional.
Este viernes el viento alisio esperamos que continúe bastante acelerado sobre la cuenca del Mar Caribe. En nuestro país se estará percibiendo moderado con algunas ráfagas ocasionales en el centro y norte de nuestro territorio. Esta condición de viento alisio acelerado va a persistir, va a continuar arrastrando bastante humedad desde el mar hacia nuestro país, por lo que nuevamente esperamos que se presente cielo mayormente nublado con algunas lluvias dispersas, principalmente durante la mañana. En cuanto a las temperaturas, el Cerro de la Muerte llegó a 0 grados y el Chirripó a 1,6 centígrados. Además, se presentaron lluvias en distintas comunidades de la zona norte y el Caribe. Mientras tanto, las regiones del Pacífico tendrán cielos entre parcialmente nublados y despejados durante la mayor parte del día. Durante esta madrugada se presentaron temperaturas bastante frescas en algunos sectores de nuestro país, particularmente en sectores montañosos. Por ejemplo, el Cerro de la Muerte tuvimos una temperatura que llegó a bajar hasta los 0 grados, en el Chirripó 1.5 grados, en el volcán Turrialba 3 grados. En algunas ciudades también tuvimos temperaturas bastante frescas, por ejemplo, en la Unión de Cartago la temperatura mínima rondó los 10 grados, en Cartago Centro alrededor de los 14 grados y en San José unos 16 grados de temperatura mínima. De acuerdo con el IMN, las ráfagas máximas registradas durante este jueves y miércoles fueron en La Cruz de 112 km por hora, Cerro de la Muerte 101 km por hora y el volcán Irazú con 87 km por hora. Las autoridades hacen el llamado a la precaución por los fuertes vientos que pueden provocar caída de árboles o ramas, rótulos y desprendimiento de techos. Tenemos información de última hora a las 9 de la noche con 36 minutos. Se está atendiendo y ya estamos pronto a estar en el lugar un incendio en calle Cochea, en Alajuelita. Según lo que han informado los cuerpos de rescate, este autobús estaba en un punto donde comenzó a rodar sin control por algunos metros y al colisionar con una estructura, una vivienda, habría alzado en llamas. Esta es la información que se está dando de forma preliminar de esta emergencia que están atendiendo los cuerpos de bomberos, el cuerpo de bomberos en Alajuelita, específicamente en calle Cochea, en San Josecito de Alajuelita, donde, según los primeros reportes, un autobús y una vivienda fueron afectadas por el fuego. Preliminarmente estarían informando, lo que se nos ha informado es que el autobús rodó por algunos metros sobre esta calle y al chocar contra la vivienda alzó en llamas y el fuego afectó no solo al autobús sino también a la estructura. Esperamos que en muy pocos minutos tener mayores detalles de esta emergencia que están atendiendo los bomberos en Alajuelita con nuestro compañero Rolando Rivera, que ya se desplaza al sitio. Y en otras informaciones, el síndrome del cuidador cansado es un trastorno más común de lo que parece y afecta a quienes se encargan de personas enfermas o también dependientes. Priorizar el autocuidado, delegar responsabilidades y buscar apoyo emocional son las medidas claves para enfrentar esta carga. Cuidar de un ser querido enfermo o dependiente es un acto de amor y dedicación, pero puede convertirse en una fuente de agotamiento físico y emocional, conocido como el síndrome del cuidador cansado. Este es el caso de Rebeca, quien tuvo que asumir la responsabilidad de cuidar a su esposo. Yo tengo que hacerme cargo de mi esposo 24/7, prácticamente soy quien se encarga de todo el cuidado y las necesidades que él tiene. Mi esposo perdió sus brazos en un accidente de tránsito y pues esto me pone a mí en una situación no solamente de esposa sino de cuidadora. Aunque común, este trastorno es poco conocido y si no se identifica a tiempo puede tener consecuencias graves para la salud de quien lo padece. Desconociendo completamente que este síndrome podía llegar a mi vida, pues me di cuenta bajo un diagnóstico médico que el cansancio, el mal humor, inclusive depresión, ansiedad y el estrés postraumático empezaron a hacer ruido en mi vida y ahí fue cuando empecé a investigar un poquito más acerca del tema. En Costa Rica, el cuidado de personas mayores de 65 años también refleja esta realidad.
Según datos del INEC, en 2022 solo un 3,4% de las mujeres y un 2,6% de los hombres participaron activamente en el cuidado de adultos mayores en el hogar. Las mujeres dedicaron en promedio 3 horas y 55 minutos semanales, frente a 2 horas y 29 minutos de los hombres. A pesar de este tiempo, el acompañamiento emocional o recreativo fue mínimo, con apenas 8 minutos para mujeres y 4 para hombres. Acá en nuestro país tenemos una situación muy interesante, y es que nuestra tasa de personas que están envejeciendo genera desde hace ya algunos años situaciones vinculadas con personas mayores cuidando a otras personas mayores, o personas mayores cuidando a personas de otras edades. Y ojo, no es que el cuidado sea exclusivamente en las personas mayores, pero sí son un grupo poblacional que, dependiendo de algunos elementos particulares, pueden requerir algunos cuidados. Delegar responsabilidades, priorizar el autocuido y acudir a grupos de apoyo puede marcar la diferencia para quienes enfrentan esta carga diaria. Bueno, y precisamente para ampliar sobre este tema y sobre la prevalencia en nuestro país de cada vez más casos de esta situación, se encuentra con nosotros Rebeca Salazar, quien nos va a ampliar más acerca de eso. Rebeca es conferencista, además nos ha compartido su testimonio en otras ocasiones y también tiene experiencia propia en el cuidado de pacientes, así es que va a acompañarnos a poder entender un poco más cómo sobrellevar este proceso y algunas recomendaciones. Rebeca, muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos. Encantada, Gabriela, gracias por la invitación, de verdad que es un gusto. Rebeca, bueno, este es un tema bastante interesante, pero sobre todo preocupa porque es difícil de diagnosticar, es lo que mencionan muchas personas. ¿Qué tan común además es que esto ocurra? Hay datos que indican que, por ejemplo, 1 de cada 5 cuidadores presenta estos síntomas de fatiga, incluso de depresión, pero ¿qué tan común se puede presentar también en la población? Yo creo que es un tema que está en muchos de nuestros hogares en Costa Rica, Gabriela, sin duda alguna. Entre más converso y entre más ahondo en el tema, más me doy cuenta de que no soy la única persona, ¿verdad?, que ha pasado por este síndrome. Generalmente, yo creo que la gente se va a sentir muy familiarizada con esto, a pesar de que existen muchos miembros en la familia. La responsabilidad sobre el cuidado, no solamente sobre adultos mayores, que es lo que mayormente se trata de hablar, sino el cuidado de hijos, el cuidado de esposos, de esposas, ¿verdad?, dependiendo de las afecciones de salud o sea ya personas que han entrado en edad avanzada, pues muchas veces esto recae sobre una sola persona. No importa cuántos miembros existan en la familia, generalmente pues asumimos que, ok, en mi caso, ahí está la esposa se hace cargo. En el caso de los papás, no importa si son 2, 3 o más hijos, al final es que fulanita es la que está encargada, o ella es la que tiene más tiempo, o ella es la que puede, yo estoy muy ocupado. Y empezamos a poner pretextos o excusas para poder delegarle esa gran responsabilidad a un solo miembro de la familia. Y es ahí donde yo podría decir que el 95% de las personas que tienen la responsabilidad del cuidado de algún familiar siempre va a tener la tendencia a generar lo del síndrome del cuidador. No siempre nos alertamos y no siempre nos damos cuenta, pero hay factores, ¿verdad? Y muchos síntomas que van a estar ahí como una alerta. Y precisamente quiero que ahorita puntualicemos eso. Me interesa también muchísimo que este síndrome del cuidador fue como hasta eso del 2009 que la Organización Mundial de la Salud lo reconoció como una enfermedad profesional, porque como decimos, se normalizan estas cosas. Es normal estar cansado, es normal que se recargue en una persona una responsabilidad como estas que usted mencionaba. ¿Qué signos puede empezar a detectar una persona para saber que está cayendo en una situación en la que hay que prestarle atención, no solo a la persona que merece los cuidados, ¿verdad?, o a la persona que está enferma, o al adulto mayor, o a esta persona que está en vulnerabilidad, sino también al cuidador? ¿Cuáles son esos signos de alerta? Correcto. Bueno, hay factores sumamente importantes, y es que cuando nosotros empezamos a sentir cambios no solamente emocionales, sino físicos, dolor de cabeza, migrañas constantes, falta de apetito, incluso viene el insomnio, el exceso de preocupación nos limita muchísimo en el tema del sueño, el descanso, el mal humor,
andar tal vez más irritables de lo usual, perder la paciencia y estar como en modo, digo yo, a la defensiva, ¿verdad? Esos son factores que muchas veces llegan a nuestra vida y bueno, no, es que así es el carácter, bueno, no, es que a mí siempre me duele la cabeza, pero hay que tener mucho cuidado porque son alertas que están ahí, ¿verdad? Marcándonos como el camino para decir, bueno, estás propenso inclusive a una depresión, estás propenso a estar más nervioso, se alteran muchísimo los sentidos, entonces todo esto juega un papel muy importante en el tema de reconocer cuándo estamos saliéndonos de la línea de lo normal y de lo que nosotros percibimos como parte ya de nuestro día a día. Rebeca, ¿y cuándo, vamos a ver, las personas pueden detectar que están realmente ya ante una situación en la que merecen una atención médica? Y lo que muchos se preguntan es qué tipo de médico me puede diagnosticar, me puede atender una situación como estas. Claro, Gabriela, es muy importante también saber detectar cuándo he empezado a abandonarme, porque muchas veces eso sucede, empezamos a ponernos a nosotros mismos en un segundo plano, le damos muchísima más importancia a esa persona que requiere de nuestro cuidado y empezamos entonces a descuidar nuestro tiempo para nosotros mismos, el cuidado físico, la importancia de una buena alimentación, de cumplir con nuestros horarios de sueño, que debería de ser, como dicen los profesionales, 8 horas al día. No todos lo pueden cumplir porque a veces con el tema del cuidado se dificulta, pero incluso empezamos a aislarnos, empezamos a buscar momentos para estar solos, el tiempo que tal vez tenemos ahí un ratito libre o un espacio, lo que queremos es dormir, no queremos hablar con amigos, tratamos de aislarnos muchísimo de la parte social y todas esas son alertas que nos llevan entonces a decir, bueno, hay cosas en mí que no están siendo manejadas de la misma forma en las que eran manejadas antes de que me tocara cumplir con este rol de ser un cuidador y pues ahí es donde entonces es ideal, como decías ahora, buscar un profesional. ¿Qué profesional puedo buscar en este caso? En el caso de Rebe, lo que hice fue buscar ayuda psicológica primeramente. Que ahí estamos, perdón que te interrumpa, Rebeca, viendo imágenes precisamente de tu proceso, ¿verdad? De cómo te correspondió en ese momento hacerte cargo de tu esposo hasta la fecha, ¿verdad? Correcto. Por darle el apoyo que él requiere. Y mencionabas entonces, ¿a qué profesional podemos acudir? Correcto, en el momento en el que empecé a ver todas estas alertas, ¿verdad? En el que noté, y además también mis hijas, somos papás de 4 chicas, ellas empezaron a notar un cambio incluso en el humor de mamá. Claro. Fue cuando empecé a tomar control sobre esto, acudí donde un psicólogo, el psicólogo me da un diagnóstico. Para ese momento ya estaba con depresión, con ansiedad, se me sumó lo del síndrome del cuidador cansado que además desconocía de qué se trataba, no sabía incluso ni siquiera que existía o que esto podía suceder porque son temas que normalmente no se conversaban. En el momento en el que mi esposo y yo sufrimos el incidente, pues a mí nunca me alertaron y nunca me dijeron, mira Rebe, puede suceder esto a largo plazo, mediano plazo, tienes que tener ciertos cuidados, si ves estas alertas en tu diario vivir, tenés que tener cuidado. Y pues bueno, en ese momento se me da el diagnóstico, sumado con esto me refieren con un psiquiatra porque ya estaba a nivel de necesitar medicación para poder estabilizar mis emociones, poder conciliar el sueño, que era algo que se me dificultaba muchísimo. Y bueno, sumado a todo esto, el estrés postraumático y demás por el accidente que yo sufrí con mi esposo, pero entonces fue como un acúmulo de situaciones que me llevaron a tomar la decisión de ser diligente primero conmigo para yo poder darle bienestar a quienes están a mi alrededor, que eso es algo sumamente importante. Cuando somos cuidadores, lo que menos debemos de hacer es permitir descuidarnos, porque si sabemos que esa persona depende en un alto porcentaje de nosotros, tenemos que estar óptimos para que esa persona pues tenga un vivir confortable y agradable, ¿verdad? En el caso mío, pues yo estoy al cuidado de mi esposo la mayor parte del tiempo. Hay algo muy importante y es que nos da miedo hablar, nos da miedo pedir ayuda o creemos inclusive que esa persona nos necesita solo a nosotros y solo nosotros hacemos bien las cosas por ellos y es ahí donde empezamos a atribuirnos responsabilidades
que a mediano y largo plazo se vuelven una carga bastante pesada. Rebeca, qué importante eso que usted menciona, porque creo que también se mezcla con un sentimiento de culpabilidad, de que la persona cuidadora empieza a sentirse culpable de necesitar ayuda, de necesitar un apoyo también cuando es ella la que tiene que estarlo dando. Entonces, correcto, es importante ese sentimiento, o lograr identificarlo también y no sentirse culpable de pedir ayuda. Exactamente, y no sentirnos culpables de delegar esa responsabilidad con otras personas que también están involucradas a nivel familiar, incluso muchos amigos que en algún momento han dicho, aquí estamos para las que sean, lo que usted necesite. Yo creo que esas palabras realmente debemos de tomarlas y abrazarlas con el corazón, porque hay momentos en los que realmente requerimos ayuda. Y a pesar de que en el caso de mi esposo y mío, yo sé que Alex se siente muchísimo más cómodo con mi cuidado, con mi atención, y que probablemente él va a decir, no es que nadie lo hace como Rebe. Él también valora muchísimo cuando por ejemplo, la mamá, que ella también siempre ha estado ahí tendiendo una mano, nuestras hijas, incluso sus hermanos han dicho, bueno, yo me voy a hacer cargo para alivianarle un poco la carga a Rebe, y yo creo que eso tiene mucho valor, porque muchas veces se nos quiere dar la ayuda, se nos quiere brindar esa manera de poder alivianar la responsabilidad, y muchas veces decimos, no, yo me encargo, no, yo voy a seguir para que él se sienta cómodo, para que no se sienta mal, para que no me extrañe, porque es que él ya está acostumbrado o ella está acostumbrada a verme solo a mí, y entonces ahí volvemos de nuevo. Soltar un poquito. Hay que aprender a soltar y reconocer que necesitamos esos espacios. Rebeca, justamente también ahora que mencionábamos de pedir ayuda, de buscar esos espacios y también solicitar atención, ¿cuál fue tu experiencia y qué se puede hacer a nivel de salud pública? Si se puede contar tal vez con apoyo de trabajadores sociales de la Caja, si esto ya a nivel de salud pública se está atendiendo en el país también a los cuidadores de las personas que requieren ayuda. Creo que es sumamente importante y valioso en el momento en el que se reconoce que se va a requerir de la ayuda de alguna de las personas de la familia para el cuidado de alguno de los miembros. Creo que sería bueno como poder brindar una información completa y robusta acerca de todo lo que conlleva el tema del síndrome del cuidador cansado, los riesgos que se pueden tener, el poder tener tal vez una red de apoyo que te pueda dar un reemplazo en momentos en los que es sumamente válido decir necesito vacaciones, aunque sea un fin de semana o un día, tomárselo libre. Tener como la información más completa para nosotros también saber en qué momento necesitamos de la ayuda, y también creo que sería sumamente importante, y cada vez que tengo la oportunidad de hacerlo, es poder hacer grupos y redes de apoyo como estos grupos de alcohólicos anónimos que tienen reuniones semanales y demás, en donde se reúnen, comparten sus temas, sus vivencias, su sentir. Personas que tengan en común esta situación. Correcto, también. Porque muchas veces sentimos que estamos solos, sentimos que solo me pasa a mí, que no encuentro el apoyo necesario y no tengo con quién desahogarme o con quién hablar de lo que estoy sintiendo, porque no encontramos personas en común. Sé que en Alajuela, porque en una de las tantas charlas que hemos dado a nivel país, me di cuenta de que en Alajuela hay una red de apoyo para cuidadoras. Hay muchas mamás que tienen hijos con alguna discapacidad que requieren del cuidado, y pues en la mayoría de los casos es mamá quien se encarga, y pues es un espacio en donde ellas tienen reuniones de desahogo, de escúcheme, me siento mal, me siento culpable, no sé cómo dejarlo, y entre todas las vivencias y entre ese compartir se logran dar apoyo. Yo creo que esto es sumamente valioso como sociedad y como costarricenses. Totalmente, Rebeca, muchísimas gracias. Gracias por tus consejos, por su reflexión también, y por invitarnos a pensar en este tema, sobre todo porque son muchas personas las que están pasando por eso, como usted lo decía, que no se sientan solas, y nos invita también como población a pensar en el futuro, sobre todo que vamos a una población cada vez más longeva, afortunadamente, pero que implica muchísimos retos. Muchas gracias por habernos acompañado. Encantada, Gabriela, gracias por la invitación. Bueno, y vamos nosotros ahora a hacer una pausa porque tenemos información en vivo con nuestro compañero Rolando Rivera, que tiene información en vivo desde San José. Adelante, Rolando.
Correcto, nos encontramos en Alajuelita, en el sector conocido como Calle Cochea, y en donde ustedes lo van a ver, bueno, pues lamentablemente se presentó hoy un incidente con una de las unidades de autobuses de la empresa Metrocop, que es la encargada de brindar el servicio acá en Alajuelita. Para esclarecer y para explicarles un poco lo que ocurrió con este autobús, la última carrera fue a las 8 de la noche, pero resulta que el autobús se detuvo para terminar de que bajaran los pasajeros y también pues hacer una última pausa antes de regresar hasta el plantel. De un momento a otro, el chofer del autobús le comienzan a indicar que la unidad está encendiéndose por la parte de abajo, y es cuando toma la decisión de bajarse a revisar con uno de los extintores, pero fueron cuestiones de minutos para que toda la unidad, que en su gran mayoría nos explicaba también bomberos, es de fibra de vidrio, bueno, tomó una gran cantidad de fuego, prácticamente todos los componentes de plástico de esta unidad se quemaron muy rápido. Y también otra de las cosas que hay que resaltar es que la unidad, mientras que estaba en llamas, comenzó a moverse hasta la vivienda, que van a ver ustedes precisamente en imágenes, aquí acompañado por mi compañero Alonso Aguilar, quien les va a mostrar el detalle de esta vivienda, que fue la que sufrió una mayor cantidad de afectaciones, que en realidad para la magnitud de emergencia que se presentó por acá no fue mucho. Hay mucha preocupación por parte de los propietarios, porque sí hay un taller de reparación de electrodomésticos anexo a esta vivienda que sufrió bastantes daños dentro de esta localidad acá en Alajuelita. Hablábamos con la persona encargada de bomberos, pero antes voy a aprovechar porque por acá está doña Helen. Doña Helen, ¿la puedo molestar por acá? Qué pena, voy a meterme acá hasta el corredor, con permiso, doña Helen. Usted me dice, y entiendo, por supuesto, que está muy asustada, muy preocupada por este incidente que se da el día de hoy. Coméntenos quién estaba en la casa, porque usted me decía, fue algo muy particular, no había nadie. No había nadie, gracias a Dios. Cuénteme, ¿cómo se dio cuenta usted de que estaba pasando eso? Estábamos en la iglesia y llamaron a mi esposo de que se viniera porque había un bus que estaba explotando y que venía para la casa, o sea, que estaba aquí al frente de la casa. Y nos tuvimos que venir en carrera porque el susto era grande. ¿Cuántas personas viven acá? Como 5. Como 5. ¿Y qué fue lo que le pasó al taller que está en la parte? De ahí solo se derritió lo que es el cielo raso y la plástica, lo del techo. ¿La perrita estaba aquí? La perrita solo estaba aquí. ¿Estaba muy asustada, me dice? Sí, claro, todavía está temblando la pobre. Cuénteme, ¿qué le ha dicho bomberos o la fuerza pública? De ahí, no sé, a mi esposo es el que le hablan, porque yo sí no sé. ¿Hace cuánto tiempo viven acá? Yo vivo toda la vida aquí, y mi mamá también, pero de ahí, como en esta semana hemos estado pasando unas cosas para la otra casa, entonces nos quedamos aquí por temporal, porque hay que estar bajando unas cosas. Doña Helen, cuénteme un poco acerca de esos autobuses. Hablaba con otros vecinos y me dice que este no es el primer incidente que se presenta. No, es como el tercero ya, y es que estos buses tienen más de 20 años de estar trabajando. Ya tienen que estar fuera de circulación porque ya es demasiado. Que se prendan 2, 3, 4 buses ya es mucho. Y son buses que yo me acuerdo, yo tenía 16 años. Y yo cuando entré al colegio, yo me montaba en esos buses, o sea, ya son como más de 20 y resto de años. Es lamentable. Sí, es muy lamentable. Lo sé que es una pregunta muy obvia, pero usted también se siente asustada. ¿Qué le contaron los vecinos de cómo fue este incidente? Bueno, los vecinos me dicen, no, tranquila, porque ya pasó, porque ya veníamos llegando. No pasó nada, ya está controlado. Cuando usted llegó, ¿estaba apagado el bus o todavía había llamas? Sí, no, ya estaba apagado, gracias a Dios, pero sí vi en un chat que tenemos de lo del agua, que vi el bus incendiado aquí al frente, entonces yo me asusté. ¿Qué sintió en ese momento? De ahí un susto terrible. Y yo pensaba en mi perrita. ¿En su perrita? ¿Usted tiene hijos? Sí, por dicha, pero ella no está, anda con mi mamá paseando. Y aquí había un vehículo también, ¿de quién es? Sí, es el vehículo de mi hermana, que ella lo dejó aquí porque andábamos en el del novio. Aquí guardan los dos. Pero ¿no le pasó nada? No, gracias a Dios no le pasó nada. ¿Y qué esperaría ahora que pase? De ahí no, ahora que
que lo que es la empresa se haga responsable de los daños que hay, porque de ahí esto le ha costado mucho a mi mamá. ¿Aquí hay luz en este momento? Sí, ahorita sí hay luz. ¿Sí hay luz? Sí, gracias a Dios. Perfecto. Doña Helen, muy amable, más bien muchas gracias por atendernos en este momento. Muchas gracias. Bueno, muy amable a doña Helen Carrillo, quien es la propietaria de la vivienda, y vamos a buscar también específicamente a don Rafael Ureña, quien es el encargado de parte de el Benemérito Cuerpo de Bomberos, para que nos dé las explicaciones y cómo se va también a esclarecer un poco más este tema de este autobús, que, como decimos, afortunadamente no había nadie dentro de la unidad, puesto que era la última carrera y que, bueno, pues prácticamente ya solamente el chofer estaba dentro de la unidad. Por acá está don Rafael Ureña, quien obviamente nos va también a dar un poco más de detalles. Don Rafael, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Ya estamos en vivo para Extra Noticias. Don Rafael, coméntenos un poco lo que usted nos decía. ¿Qué fue lo que ocurrió con el autobús? Se nos reporta fuego en un autobús propiamente en calle Cochea, 50 al sur del puente. Al llegar encontramos efectivamente un autobús totalmente envuelto en fuego. Iniciamos el desplazamiento inicial, pero en ese momento el bus se desplaza aproximadamente 10 metros. Eso es muy normal por el desnivel de la calle y porque los mecanismos que lo retienen tienden a dañarse por el fuego, ¿verdad? Entonces él se desliza aproximadamente 10 metros, se va hacia el lado derecho y colisiona contra 2 casas de habitación. Entonces en ese momento cambia ya la prioridad, porque ya no es apagar el vehículo en ese caso, sino es proteger la exposición y la posibilidad de personas que estuvieran dentro de esas viviendas. Se logra precisamente un control rápido del fuego, las casas tienen daños mínimos, el vehículo sí se consume completamente, pues de hecho ya estaba muy avanzada la llegada de nosotros, pero es precisamente ese enfoque que se da en razón de, primero, las personas y en ese caso las estructuras que podían haber sido dañadas y la posibilidad que se nos hiciera más grande, porque tenemos una hilera de casas bastante grande en esta zona, ¿verdad? Don Rafael, usted me decía que el autobús hay que retirarlo hoy mismo y también que se tiene que hacer la valoración de las viviendas. Sí, efectivamente, pues, más que todo porque está obstruyendo parte de la vía, y esta es una vía muy, muy transitada, ¿verdad?, por buses y vehículos. Y también hay que hacer una valoración de las viviendas, porque no solo las que se dañaron, las que colisionó el bus, sino al frente por radiación. Entonces hay daños en acabados, en recubrimientos, en canoas, bajantes, y en algunos casos también hay unos vidrios, digamos, de unos acrílicos que se dañaron. Entonces todo eso es parte de los daños indirectos, por así decirlo, que provocó el gran desprendimiento de calor que tiene un bus de este tamaño y con los materiales que tiene, ¿verdad? Don Rafael, usted tiene muchísima experiencia. Usted me decía también que, bueno, pues esto ya le corresponde a la empresa autobusera retirar el vehículo. Sería lo ideal, ¿verdad? Porque el tránsito nos puede ayudar, pero en realidad es la empresa responsable de retirar el vehículo lo más pronto posible. ¿Y usted viene de cuál delegación? Porque Metropolitana Sur. Pero me dicen que aquí este no es el primer incidente, que han ocurrido varios incidentes con autobuses. Sí, lo que pasa es, como se le comentaba a otros noticieros, a pesar de que se le da mantenimiento, porque es parte de la operación de las empresas, a veces es muy difícil tomarle todos los desgastes que tiene un autobús con los años, ¿verdad? Entonces el combustible, en ese caso el diésel, es muy seguro, pero cuando ya se recalienta, sí empieza a desprender vapores y después se le agrega el combustible ya sólido que tiene el bus, en este caso la fibra, que desde hace muchos años se empezó a usar en buses, ¿verdad? Ya casi prácticamente no se ven buses de metal. Entonces prácticamente solo es el piso, entonces todo lo demás que cuando él toma fuego ya definitivamente se vuelve un fuego muy violento, ¿no? ¿Aquí se utilizó únicamente agua para apagarlo o hay otro tipo de líquido? No, en este caso particular las unidades de bomberos traen 1000 galones de agua en los tanques. Aquí inicialmente se atiende con 2 unidades por la información que se da. Pero las unidades igualmente traen algo que se llama espuma, no es un espumógeno, es un jabón líquido, por así decirlo, que nos permite mejorar, digamos, la capacidad de extinción del agua sobre líquidos inflamables, o sea, maximizar. Entonces eso fue también lo que da un resultado adicional. Se usan no en todo lado, pero sí cuando hay situaciones como esas,
estamos en un lugar donde sí hay agua, pero la respuesta inicial tiene que ser muy agresiva, porque si nos toman fuego las casas se nos hace mayor, entonces ya se nos puede salir fuera de control. Entonces inicialmente se aplican 2 líneas y con esas líneas se les propiamente ya en la bomba de la unidad se le agrega un aditivo que en este caso es espuma. Hay que entender que estas unidades, y es un orgullo para el país, son unidades de primer mundo. Muchas veces se ha criticado algunos aspectos del equipo del Cuerpo de Bomberos, pero el equipo del Cuerpo de Bomberos es para lo mejor que tiene el país, que es su población. Y entonces, gracias a Dios, eso no pasa más por situaciones como el equipo rodante, capacitación, el equipo de protección que usan los bomberos, que les permiten acercarse y entrar en lugares que de otra forma no se podría hacer. Don Rafael, muchas gracias. Mucho gusto, buenas noches. Muy amable a don Rafael Ureña también, quien es el encargado acá de la cena en este lamentable suceso que se presenta la noche del día de hoy. A eso de las 8 de la noche, este autobús que ven a mi espalda prende fuego totalmente y luego termina colisionando con al menos 2 viviendas, en donde afortunadamente, bueno, pues de momento no habían personas y únicamente se registran daños materiales. Compañeros, esa es la información que tenemos. Ustedes continúan con más información desde el estudio principal de Extra Noticias. Gracias, Rolando, y sí, estaremos ampliando más detalles sobre esta emergencia y también sobre esta situación que se ha presentado, parece que de forma reiterada, en esta zona del Valle Central. Vamos a ir a una pausa comercial a esta hora y vamos a volver a hablar sobre la comparecencia que tuvo la nueva presidenta ejecutiva de la Caja en la Asamblea Legislativa. Gracias por continuar informándose con Extra Noticias. Los diputados cuestionaron a la nueva presidenta de la Caja, Mónica Taylor, por la atención virtual de pacientes. Ella también compareció ante los diputados por el faltante de especialistas, quienes, según los datos de la Caja, al 10 de enero ya se registraban al menos 108 denuncias. Pero a mí una atención de telesalud no me parece igual que una atención donde usted pueda ver a la persona, atenderla, tocarla, tener todos los datos. Por supuesto que a futuro, cuando la inteligencia artificial avance y usted toque un botoncito y le tome la presión y que pueda tener otro tipo de contacto, que me imagino que en algún momento va a evolucionar así la tecnología, va a ser la diferencia, pero hoy por hoy no tenemos eso. Este fue uno de los principales cuestionamientos. La nueva presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social respondió que desde abril del año anterior se realizaron esfuerzos para evitar la crisis de especialistas. Hay un total de renuncias presentadas de 131, sin embargo, se hizo la revocación por parte de los médicos de 23 de esas renuncias. Entonces, las renuncias efectivas son 108 renuncias. Más adelante me voy a referir al detalle porque se habla de 108 renuncias de más de 3.131 médicos especialistas, lo que representa un 3.45%. El diputado oficialista recordó que este problema no es reciente, que la Caja enfrenta complicaciones desde hace varios años. También es importante que el pueblo de Costa Rica conozca que este es un problema que viene desde antes. La Caja Costarricense de Seguro Social nunca ha tenido la cantidad de especialistas suficientes para dar atención. Este es un problema que se viene por lo que tardan los especialistas en prepararse y por la forma en que los escogen. Esto hay que cambiarlo. Desde luego vamos a hacer un proyecto de ley. Y culpa de los diputados que hicieron un proyecto de ley de empleado público y no contemplaron que un especialista se tarda en formar 7 años. Con respecto al caso conocido como Barrenador, la presidenta argumentó que no es el único que existe en la Caja a nivel administrativo. Transcomer, puesto de bolsa de comercio, ha solicitado una audiencia al superintendente de la Superintendencia General de Valores, Sujeval, con el fin de conocer los alcances de la decisión propuesta por la entidad el pasado 13 de enero de que se inscriban los productos MACAP como títulos valores. Esta misma tarde, la Sujeval dio por recibido el documento. Transcomer quiere recordar a los inversionistas y al público en general que actualmente se encuentra regulado por Volcomer, que es vigilada a su vez por el Banco Central de Costa Rica.